Arequipa, desde el punto de vista social, siempre ha estado apegada a la defensa de la Constitución, ¿no? Y ha protagonizado algunas revoluciones, así llamadas, durante el siglo XIX y también el siglo XX, ¿no? En el año 1866, Arequipa desplazó a Lima al Gabinete de los Talentos. Todo el sistema jurídico, todo el engranaje jurídico del país ha sido mentado, creado, construido, desarrollado y cimentado en Arequipa. Entender que se trata de un patrimonio que tenemos. Hemos heredado un prestigio, quienes estamos en el mundo jurídico. Era una relación cordial y respetable, porque nosotros éramos conscientes de que con los jueces mejor no meterse. Una ratificación que también lamentablemente afectó, creo que a la mitad o a más de la mitad de los integrantes de la Corte de Arequipa. Cuando entró Fujimori, con el Poder Judicial también hizo tires, pues. Y entonces surgía de pronto todo un movimiento terrorista en donde la población se encontraba, hay que decirlo claramente, entre dos frentes. En Arequipa se sacó a todos los jueces. En segunda instancia, entre nuestros vocales, solamente quedamos 3. He encontrado manifestaciones a nivel judicial, por ejemplo, de una fuerte preocupación, ¿no?, por garantías y por hacer bien las cosas, ¿no? Pero tenemos hombres de gran valía, de una valía excepcional. Arequipa es una ciudad letrada, está compuesta por la juridicidad, el impacto que tiene el derecho en la sociedad, la cultura, la religiosidad y la comida. Los cocineros de Lima nos andan llamando a veces y dicen: probé un plato maravilloso. Se llamaba algo de juez, algo de abogado, ¿no? Entonces le decimos: no, el escribano, eso mismo, ese plato. La mujer de un magistrado ayuda a su esposo espiritualmente. El impacto pandémico, sobre todo a los abogados que desarrollan su profesión de manera libre, les ha impactado en su desarrollo profesional y económico de manera muy lamentable. Nos ha creado muchos retos. Todos los servicios judiciales ahora tenemos que virtualizarlos. El servicio principal, que es la Administración de Justicia, tenemos que crear todos los mecanismos que nos permitan la virtualidad. Hace 200 años, la naciente República del Perú iniciaba su vida en medio de dificultades y grandes desafíos. La aspiración por una república independiente generó esfuerzos por establecer un régimen legal. Arequipa tomó un rol protagónico en defensa de las clases populares. Los mercedarios y los dominicos habían planteado la necesidad de una universidad y se hicieron gestiones, pero nunca se logró el permiso real para que hubiera una universidad en la colonia. La Academia Lauretana de Ciencias y Artes de Arequipa, fundada el 10 de julio de 1821, es resultado de un proceso cultural muy importante que se dio desde el siglo XVII en Arequipa en busca de una universidad. Que en realidad viene a ser el primer espacio donde se enseñaba medicina y derecho, y que hizo las veces de universidad hasta la creación de San Agustín en 1828. Al formarse la academia, a la academia pasaron a constituirla exalumnos de alto nivel académico del seminario de San Jerónimo, que había sido reformado por el obispo Pedro José Chávez de la Rosa Galván Llamado, quien traía una visión diferente a la del absolutismo. Era lo que se llama un liberal. De acuerdo al estatuto de la Academia Lauretana, los socios tenían que tenían que dar, mejor dicho, disertaciones, ¿no?, y al mismo tiempo ser
estas polemizadas entre los miembros de la Academia Lauretana. Quiere decir que allí se van forjando ideas. El seminario de San Jerónimo fue un núcleo cultural. En cierto modo, el magisterio del seminario se desplazó hacia la academia y la academia sirvió de fundamento esencial al Colegio de la Independencia Americana y a la Universidad Nacional de San Agustín. La necesidad de una ciudad afincada en el conocimiento jurídico y humanístico se ve reflejada en las palabras del procurador Evaristo Gómez Sánchez en la fundación de la Academia Lauretana de Ciencias y Artes. En Arequipa, más que en ninguna parte, hay necesidad de establecer una sociedad académica de ciencias y artes. Y así lo demanda pronta e imperiosamente, entre otros muchos reclamantes, su numerosa y hábil juventud, que se verá precisada a emigrar en busca de las luces o a sumergirse en las tinieblas. La creación de estas instituciones también fortaleció la creación de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en 1825 y la instalación del Colegio de Abogados de Arequipa, sucesor de la Academia Lauretana de 1911. Así, a finales de 1830, la mayoría de magistrados de la Corte Suprema llegaron de Arequipa, y más de la mitad de los integrantes que redactó el primer Código Civil de 1852 fue arequipeña. Arequipa se convierte en el baluarte de la democracia, ¿no? Aquí se han encendido las grandes revoluciones que han defendido libertades, que han defendido dignidad, que han defendido las sólidas bases de la república. Y hablar de república es hablar de independencia, hablar de dignidad, hablar de conciencia cívica, hablar de plenas libertades. Eso es república, ¿no? En este contexto, Arequipa se ungió como la capital jurídica del Perú. En el siglo XIX, sobre todo, se forja esta idea de Arequipa como cuna de la juridicidad. Se afirma que en Arequipa había más doctores que en Salamanca. O sea que había una cierta predilección e interés por los temas jurídicos en Arequipa. Muchos abogados que brillaron en el foro, no solo local, sino también nacional, e incursionaron en la política peruana. Y si seguimos así haciendo un análisis del gran aporte, no nos podemos quedar solo en Luna Pizarro, en Andrés Martínez. Tenemos que hablar de distinguidísimos varones que han aportado a la formación del derecho peruano en materia civil, en materia comercial, en materia penal, en materia administrativa y fundamentalmente, por supuesto, en lo que es el sombrero del derecho, como es el derecho constitucional. Claro, el reglamento del Tribunal Constitucional reconoce a Arequipa como la capital histórica del derecho, ¿no es cierto? Y acá, de modo que también acá tiene su sede. Este emblema quedó perennizado en la Constitución de 1979, donde Arequipa es designada como sede oficial del Tribunal Constitucional. Este es un dato sociológico, ¿no? Hay un reconocimiento nacional a esta condición y ello no solamente a nivel de la sociedad propiamente dicha, de las personas, sino inclusive institucional, ¿no? El hecho de que una constitución ya nos diera la sede del Tribunal Constitucional y luego una ley también en ese mismo sentido, sentencias del Tribunal Constitucional, etcétera, pues marca un reconocimiento a esa condición de Arequipa, ¿no? De Arequipa han nacido los principales aportes al constitucionalismo peruano. De aquí es el gran clérigo, jurista, presidente del primer Congreso Constituyente que se instaló el 20 de septiembre del año 22, don Francisco Javier de Luna Pizarro y Pacheco, ¿no? Que fue el autor, mentor e ideólogo de las tres primeras grandes constituciones, la del 23, con la que nace la República, la del 28, que viene a ser la constitución madre de nuestro sistema, y la segunda edición de la del 28 y la del 34. Estamos hablando de un elenco de juristas, de una élite ilustrada, ¿no? Y estamos hablando de de un compromiso de la comunidad arequipeña a favor de la Constitución y de la ley. La importancia de los juristas arequipeños, sobre todo en el siglo XIX.
a José Gregorio Basoldán, que fue fiscal de Arequipa. No olvidemos que por mucho tiempo los fiscales integraban el Poder Judicial. Ahora debo mencionar a 3 historiadores notables que fueron a la vez vocales de la Corte de Arequipa. A Germán Leguía y Martínez, que en el poco tiempo que vivió en Arequipa alcanzó a publicar una historia de Arequipa y después la historia del protectorado en muchos tomos, que fue publicada recién en la década del 70. El otro vocal historiador era Francisco Mostajo, autor de numerosos artículos, principalmente sobre la historia de Arequipa, el historiador por antonomasia de la Arequipa virreinal y republicana, y otro vocal historiador fue Guillermo Segarra Meneses, autor de un libro que se llama Arequipa en el paso de la colonia a la república. Hay, desde luego, otros vocales notables. Sé que destacaron mucho Pedro Germán Delgado, que llegó a la Corte Suprema, muchos años también catedrático de San Agustín, y Manuel II Núñez Valdivia, que igualmente llegó hasta la Corte Suprema y fue presidente de la Corte Suprema. Pero seguramente estoy omitiendo muchos nombres que deben ser mencionados. Hay grandes íconos, ¿no? Tenemos a Toribio Pacheco, por ejemplo, el primero de ellos que escribió el primer comentario de las constituciones del Perú. Su obra se llamó Cuestiones Constitucionales y se publicó en Arequipa en la imprenta de Francisco Ibáñez en 1854, ¿no? Y luego está su Tratado de Derecho Civil de Toribio Pacheco, y otro ícono viene a ser Francisco García Calderón Landa, que publicó entre 1860 y 1864 su monumental diccionario de la legislación peruana en 2 tomos más un suplemento, ¿no? Entonces, digamos que esos son 2 íconos. Aparte está José María Quimper, también, que escribió un derecho político, ¿no? E independientemente de su derecho político, el liberalismo, otra publicación de 1888, si no me equivoco. José Simeón Tejeda, que también es un reconocido jurista arequipeño, que perteneció a la Academia Lauretana y en la cual sustentó una disertación sobre la emancipación de la industria, que hasta la fecha sigue siendo analizada, sobre todo por los historiadores de historia económica del país, ¿no? Porque ahí él propone el liberalismo, él es un representante del liberalismo económico, pero a su manera para el siglo XIX. Y yo creo que la persona que busca la justicia también es una persona que vive del ideal del encontrar la justicia y de hacer realidad la aplicación de la ley, ¿no? Entonces el arequipeño jurista se ha caracterizado justamente por eso, ¿no? Por luchar a favor de la justicia y de la ley, traza metas, ¿no? Bastante elevadas para la nueva generación de futuros abogados que pueden tener como referentes a estas figuras tanto del pasado como del presente, porque ya no solo se trata de invocar el nombre de Bustamante y Rivero, ¿no? Que fue presidente de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Tenemos referentes más cercanos a nosotros, son los mismos juristas, ¿no? O sea, tienen, digamos, la misma trayectoria, ¿no? La misma trayectoria que tuvieron los juristas arequipeños del siglo XIX y durante el siglo XX lo siguen haciendo en el siglo XXI. Hay un reto muy amplio, ¿no? y varias vertientes por los cuales pueden transitar la nueva generación de abogados arequipeños. Históricamente los jueces han sido muy religiosos, han sido muy católicos, y Arequipa es una ciudad por tradición muy católica. Entonces la combinación entre la justicia, el señor de la sentencia y los jueces hacen de que existe una relación muy íntima entre las creencias religiosas y el fervor que tienen los jueces al administrar justicia. El imaginario de la justicia también se alimenta de nuestras creencias religiosas, como el culto al Señor de la Sentencia. La historia del patrono de los tribunales respalda la imagen del juez justo, hombre honesto y devoto. El culto al Señor de la Sentencia comienza con la donación de un hermoso lienzo del rey Felipe II de España en el tiempo del virreinato. Se celebra el tercer domingo de Pascua y el miércoles santo sale la procesión, recorriendo todas las calles de la ciudad y recibiendo diversos homenajes.
La imagen del señor de la sentencia representa al procesado que espera sentencia y simultáneamente al juez que debe encontrar la solución justa, inspirado en la justicia divina. La Hermandad del Señor de la Sentencia se fundó en el año 1911. Constaba de la Hermandad de Caballeros y de Damas. Y ellas espiritualmente están acompañando para que sus esposos den sentencias justas, como le había dicho. De esa manera, la mujer de un magistrado ayuda a su esposo espiritualmente. Los escribanos siempre fueron parte del sistema de justicia y aportaron en la tarea de administrar justicia. Yo creo que la evolución histórica de la Corte Superior de Justicia de Arequipa ha atravesado por diferentes momentos. Desde su fundación en 1825 hasta la actualidad ha habido profundos cambios desde el punto de vista de la administración de justicia, cuando era el escribano el que manejaba el expediente, hasta los tiempos actuales del especialista legal con medios tecnológicos y a través de la notificación electrónica. Secretarios de juzgado, que se llamaban los escribanos. Antes, al inicio, cuando yo ingresé, aún los secretarios, los escribanos, digamos, no eran propiamente empleados judiciales, pero trabajaban en el Poder Judicial. Tan es así que ellos tenían su propia oficina cercana a la Corte por su cuenta y riesgo, y ellos pagaban su correspondiente merced conductiva. Primeramente, para ser elegido como escribano, daban examen ante vocales y el título les otorgaba el presidente de la República. Entonces ahí ejercían sus funciones y desarrollaban generalmente toda su función, escribían a mano. Posteriormente, a partir más o menos del año de 1975, a los escribanos se les denomina secretarios de juzgado. Tanto los escribanos como los secretarios de juzgado, hasta el año de 1988, no recibíamos renta, no nos pagaba el Estado. Entonces había unos aranceles que el Poder Judicial daba para que nosotros podamos cobrar los escritos, demandas y todas las actividades que podíamos desarrollar. Teníamos que ceñirnos al arancel que nos daba el Poder Judicial. La diferencia de repente de que antes, cuando éramos secretarios no rentados nosotros, teníamos que coser nuestros propios expedientes, con nuestra aguja, nuestro punzón para abrir huecos, y los expedientes tenían que estar en regla. Y antes las visitas que nos hacían los señores vocales, porque no nos hacía un señor juez, nos hacía un señor vocal, pedían el libro de ingresos y nos decía este expediente, y usted tenía que presentarle esos expedientes. Yo pienso de que Arequipa era pequeño, no era tan grande como ahora. Entonces, la gente necesita que los procesos salgan en forma inmediata y hay veces no se puede resolver, como por ejemplo en el tiempo que yo trabajaba, que se resolvía en la mañana y en la tarde se decretaba y en la noche ya estaban notificados. Había carga, pero sí se trabajaba rápido. De aquel sistema tradicional, escritural, caracterizado por las hojas de papel, por el pabilo, por el agujarriero y por el chancador para poder coser nuestros expedientes, pasamos a una nueva era dentro del sistema de justicia. De otro lado, la gran cocina mestiza arequipeña simboliza con exquisitez la alianza entre juridicidad y gastronomía. Los escribanos, una vez que terminaban su labor de despachar en el juzgado, se iban a comer sus picantes a Tiabaya. Entonces en Tiabaya la señora que atendía le decían, prepárenle una papita
con su ajicito a los escribanos. Entonces, de ahí sale ese nombre, el escribano. En la tarde, cuando acababa el despacho judicial, los actuarios y los abogados iban a la picantería y tomaban un vaso de chicha, escuchaban yarabí. La discusión de las causas judiciales estuvo acompañada de potajes esplendorosos en nuestras picanterías. Un ejemplo de este imaginario social y culinario es el plato judicial emblemático del escribano. Se dice que en la calle San Francisco, donde había el Palacio de Justicia, donde había cantidad de estudios jurídicos, pues los abogados salían a almorzar temprano, pero el escribano, los tinterillos, salían luego tarde. Y cuando venían a las picanterías, pues ya no encontraban ni el almuercito ni el picante que salía a las 3 de la tarde. Es así como la picantera, con su generosidad y siguiendo la tradición de sus antepasados, le ofrecía ese potaje tan noble conocido como el escribano, cuya base principal es la papita, el rocoto, ¿no?, el tomatito y el famoso chichacle. Los cocineros de Lima nos andan llamando a veces y dicen, probé un plato maravilloso. Se llamaba algo de juez, algo de abogado, ¿no? Entonces le decimos, no, el escribano, eso mismo, ese plato. Me dice, y es muy difícil de hacerlo. No, le digo, los únicos instrumentos necesarios son un par de tenedores, un plato, mucho amor y todos los ingredientes que vienen luego. Tiene su esencia. No es que este es el plato del escribano y así se debía de hacer, o esta es la chicha y así se debía de hacer. No, como toda cultura es diversa, es rica, entonces se toma de cada abuela. Mi abuela, por ejemplo, lo solía hacer con un poco de cebolla, ¿no? Y otros decían, no, nunca se le echa cebolla al escribano. Otros decían, sí, mi abuelita, mi bisabuelita, sí la hacía con cebolla, ¿no? Entonces, pero lo rico es que el escribano sigue siendo uno de los hallares o el hallari más importante en nuestra cultura picantera. En resumen, la tradición jurídica de Arequipa es la perfecta combinación entre juristas notables, espíritu religioso y sazón culinaria. Cuando encuentran a Rosario, como cuando se encuentra el cuerpo de Ciro, incluso varios medios de comunicación ya la daban por culpable, ¿no?, a Rosario. Los asesinaron, les destrozaron el cráneo y algo curioso, que con la propia sangre de las víctimas les tiñeron el rostro, ambos rostros. La dignidad no se compra, no se vende. La dignidad del pueblo arequipeño se mantiene vigente históricamente. Víctor Apaza Quispe es el último sentenciado a pena de muerte en Arequipa y son 6 guardias republicanos que lo ejecutan. Y la novedad es esta pandemia COVID-19. Asumir nuevos retos y desafíos, y es trabajar en esta circunstancia tan difícil. Todos nos hemos tenido de alguna forma que acomodarnos a este nuevo procesamiento virtual. Visualizar, atender, repotenciar estos pequeños grupos para dar una mejor justicia, ¿no? Justicia para todos.